Bienvenidos marineros, soy Ana Santillana y esto es Atando Cabos. Salón Náutico Internacional de Barcelona patrocina este espacio. Damos la bienvenida al mes de octubre, el último de la temporada en el que asistiremos a los grandes eventos de la náutica pendientes de celebrar este año y charlaremos con algunas de las personalidades más distinguidas del sector. Hoy en A Todo Trapo aceleramos con las motos de agua en Arcos de la Frontera y conocemos a fondo a los Cuatro Vientos, el Club Marítimo de Mahón. Nuestro as de guía de hoy, Julio Morón, nos cuenta las novedades del ámbito atunero y finalizamos el programa La Mar de Agosto con Íñigo Toledo, toda una personalidad del sector. ¿Zarpamos? El municipio gaditano de Arcos de la Frontera se convirtió en el epicentro del Campeonato de España de Motonáutica, donde los pilotos dieron lo mejor de sí en la cuarta de las 5 paradas de este evento que no nos pudimos perder. Tras pasar por Benalmádena, Bayona y Gijón, el campeonato establecía su cuarta parada en Arcos de la Frontera, la segunda puntuable. 7 clases competirían en cada jornada, el sábado en la modalidad de circuito y el domingo en la modalidad Rally Jet. Manuel Leite se mantuvo en la cabeza del circuito, demostrando una gran resistencia a pesar de su corta edad. Valentino Ricci llegó a los 70 puntos totales tras una gran muestra de pilotaje. El madrileño Carlos Vela demostró un alto nivel de resistencia al competir en varias categorías y mantenerse en todas ellas en las primeras posiciones. Alejandro Molina Miranda que obtuvo la victoria absoluta gracias a la penalización de Agostinho por tocar boya. El balear Juan Carlos Palau Martín consiguió el oro con 61 puntos totales a pesar de manejarse sin olas en el circuito de Arcos de la Frontera. En Runabout GP2, el oro fue con mucha diferencia para el murciano Alejandro Molina, que se distanció rápidamente de sus contrincantes en todas las carreras competidas. Finalmente, la primera posición se la llevó el malagueño Adrián Albuera Cobos, que mejoró mucho en las 2 últimas mangas, haciéndose así con el oro en GP4. Salía en la pole segundo, pasa que tenía un problemilla, he quedado quinto y ya después he podido remontar y ponerme las 2 últimas mangas primero. Tras una intensa jornada que cumplió todos los tiempos previstos y disfrutó de un veraniego atardecer, los clasificados fueron subiendo al podio, rodeados de familiares y amigos. El oro se lo llevó el andaluz Antonio Cabrera, quien sumó 45 puntos entre las 2 mangas disputadas. Las clasificaciones quedaron así. Tercer puesto para el madrileño Tirso de Garcillán y segundo puesto para el murciano Ginés García, quien sumó 40 puntos. He podido ganar, en la primera manga un poco más complicado, pero la segunda conseguí salir primero y he terminado primero. La primera manga la verdad que bastante tranquilo, le saca bastante ventaja y la segunda ya me ha costado un poco más, hemos tenido que trabajar mucho la velocidad punta en la carrera y la verdad que ha salido bien. Finalmente, el balear Alejandro Prats Palau se llevó 45 puntos totales, distanciándose del resto de sus contrincantes y llevándose el oro de la jornada. El domingo al mediodía finalizó la parada de este circuito que contó con una gran participación y un alto nivel, mientras organizadores y participantes disfrutaron de las últimas horas al lado del embalse de Arcos de la Frontera. Antonio Hernández es el presidente del Club Marítimo de Mahón y charla con nosotros en Atando Cabos para contarnos los detalles de esta entidad que cumple ya 120 años y que ha acogido recientemente a la regata de Vela Clásica. Antonio, lo primero de todo, muchas gracias por recibirnos en vuestra casa en el Club Marítimo de Mahón. 120 años de historia, de vivencias, de anécdotas que avalan a este club y siempre habéis tenido muy presente el amor y el disfrute de la mar. El tiempo pasa, todo ha ido cambiando, pero vosotros habéis trabajado y trabajáis sobre ese lema y sobre esa filosofía que sigue intacta a día de hoy. ¿Cómo lo hacéis para mantener tan viva vuestra esencia? Como tú has dicho, nosotros lo básico es el deporte náutico. O sea, esto de toda la historia ha sido siempre, tenemos el mar a 10 metros y siempre hemos fomentado y toda la actividad principal del club ha sido lo de la mar. Y el tema del snipe, que fue el primer barco que vino. Y aquí la gente vio el snipe aquel y luego aquí los maestros de Ribera
mestres d'aixa que llaman aquí, pues construyeron ya los primeros snipes en madera. Porque si nos remontamos al punto cero, al origen de este club, la fecha de constitución es 1945, pero realmente su origen es en 1900. Cuéntanos las verdaderas raíces del club. Bueno, las raíces son, o sea, como has dicho, en 1900 el señor don Juan Francisco de Altabull Galens pues fundó aquí en Mahón la delegación provincial de la Liga Marítima Española y estuvo funcionando durante muchos años. A la vez, al ver que ya desaparecía la Liga Marítima Española, pues aquí dijeron, pues mira, en vez de Liga Marítima ponemos Club Marítimo. Estuvieron conviviendo con ambos nombres bastante tiempo, compartiendo edificio, o sea, local social, o sea, todo, hasta que en el 45, creo recordar que era, la junta directiva que había de la Liga Marítima es la misma que empieza en el 45 como Club Marítimo de Mahón. O sea, en ningún momento se funda el Club Marítimo, sino que lo único que se hace es un cambio de nombre para poder seguir funcionando. Además de toda la parte puramente deportiva de la que estábamos hablando, este club también ha sido referente en la sociedad mahonesa y menorquina. Sí, o sea, el Club Marítimo, años atrás, hoy día por los avances tecnológicos y televisión e internet y todo, ya las vidas social ya no es como la de antaño. Pero antaño en el Club Marítimo era el punto de encuentro y eran sonadas las fiestas por San Pedro, se organizaban fiestas sociales, pues carnavales, Nochevieja, o sea, y el Club Marítimo siempre había sido uno de los puntos de referencia de la vida social que había. Un tema que siempre os trae de cabeza los 48 amarres que os tenéis que ir presentando para conseguirlos en un concurso público. Llevamos en 10 años 4 concursos, porque salen concursos, este último mismo ha salido para concursar para una concesión de 2 años, prorrogable 1 año más. O sea, este año, de ganarlo, podríamos tenerlo 3 años más. Pero es que los otros años salía para 1 año, 1 más 1, para 2 años solo. O sea, y esto es estar cada 2 años pendiente, lo ganaremos, no lo ganaremos, con la particularidad que a día de hoy en los concursos no hay ninguna ventaja para los clubs. Cualquier empresa se puede presentar, claro, si hacen una oferta mejor que la nuestra, porque nosotros, por desgracia, como no lo hacemos en plan de hacer negocio, más que nada para dar un servicio a los socios que tienen embarcación, pero claro, es eso, el problema de estar continuamente concursando. Imagino que esto lo que provoca es que si queréis obtener una competición o conseguir un campeonato que requiere cierta previsión de tiempo, no podéis tener esa planificación. De hecho, nos han ofertado hacer alguna regata, ahora no recuerdo qué tipo de embarcación es, pero bueno, que podían venir aquí 100, 120 embarcaciones. Claro, les dijimos, no, porque no tenemos sitio. O sea, nosotros para organizar la regata hemos de negociar con la empresa Trapsa, que es la que tiene los amarres de aquí de enfrente, todos los años para poder tener amarres. O sea, o hemos tenido que pagar años atrás 10.000 euros para poder hacer las regatas de la Menorca San Juan y la vela clásica Menorca, pues les llegamos a pagar 10.000 euros por prácticamente 2 semanitas de que nos dejen sitio en los pantalanes, o si no, lo que les hemos estado dando servicio todos estos años desde que perdimos la concesión nosotros de aquí enfrente, es que ellos, como no tienen vestuarios ni duchas, sus clientes usan nuestros vestuarios en contraprestación. La subsistencia nuestra, si no tenemos amarres, que es lo que realmente proporciona ingresos, el club puede desaparecer. O sea, y es lo que estamos luchando siempre, y esperamos que algún día no lejano se cambie la ley y para los clubs, que somos entidad sin ánimo de lucro, tener alguna ventaja sobre las empresas que van al negocio puro y duro. Con todos mis respetos a todas las marinas. Pero los clubs, claro, si desaparecemos, vamos desapareciendo los clubs. Lo que está claro es que medallas olímpicas desaparecen, porque al no poder realizar las actividades ya no puedes fomentar el deporte náutico. O sea, la esperanza es que llegue un momento que en el Ministerio de Fomento y en su departamento que lleva los puertos del Estado, pues se den cuenta y nos den alguna
ventaja, por decirlo de alguna manera, a los clubs para el trabajo que estamos haciendo en el fomento del deporte náutico en general, tanto vela como piragüismo. Muchas gracias, Antonio, por dedicarnos estos minutitos y esperamos que el club pueda seguir cumpliendo años y llegar a otros 120 más. Julio Morón, nuestro as de guía de hoy, es doctor en biología y director de la Organización de Grandes Atuneros Congeladores. Con él hablamos sobre la pesca responsable y los retos futuros a los que se enfrenta el sector. Bienvenido a Atando Cabos, Julio. Hola, muchas gracias. ¿Qué es y cómo surgió OPAGAC? Cuéntanos. OPAGAC es una asociación de armadores que nace en los años 80 y que engloba en estos momentos a 9 compañías armadoras atuneras, es decir, propietarios de barcos atuneros que estamos operando en todo el mundo. Tenemos 51 barcos atuneros que pescamos en el Océano Atlántico, empezamos ahí en los años 60, en los 70 empezamos también en el Pacífico, en los 80 pasamos ya al Océano Índico y luego ya en los 90 llegamos a la otra parte del Pacífico que está pegada con Micronesia y Polinesia. Total, que tenemos esas 51 barcos en los que empleamos más de 3.000 marineros, la mitad de ellos españoles. Capturamos unas 400.000 toneladas de atún tropical, que es el que nos comemos en las latitas, ese que nos gusta tanto echar en la ensalada, y suponemos más o menos un 8% de la captura mundial de atún. Este atún es capturado por muchísimas flotas en el mundo, tenemos muchísimos competidores, mayormente asiáticos, que son los más potentes, y nosotros, pues bueno, mantenemos nuestro rinconcito gracias a que nosotros hemos tenido siempre este desarrollo porque en España se come mucho atún y hay muchas conserveras y esos son nuestros clientes. Y parte de nuestras compañías están integradas también dentro de lo que es la flota y la conserva, con inversiones además en países terceros, como puede ser en Guatemala, en El Salvador, en Ecuador y conserveras en Galicia principalmente y en el País Vasco, que es de donde provienen el origen de nuestras compañías. Y dentro de la pesca atunera de cerco, como comentabas, contáis con una normativa por la que habéis ganado el premio de Mejor Alimento de España en 2020. Pues sí, la verdad es que estamos muy agradecidos al Gobierno de España que reconozca este esfuerzo que lleva haciendo la flota desde el año 2016, en la que se creó una norma UNE, que es una norma que no solamente mira la sostenibilidad medioambiental, sino también la social. Yo te voy a nombrar los 5 pilares de la norma UNE, atún de pesca responsable, para que entendáis un poquito la complicación que tiene. Primero, tiene que tener unas normas de seguridad marítima, es decir, para construir un barco necesitas tener una clasificación de barco, necesitas tener un seguro sobre el barco y necesitas estar registrado en la Organización Marítima Internacional. Esas 3 condiciones son fundamentales. Segundo, tienes que tener un sistema de control y vigilancia. El barco está vigilado por satélite 24 horas al día, los 365 días del año. Tercero, tienes un sistema de observación a bordo 100%. Todos nuestros barcos tienen observadores a bordo para saber lo que estamos haciendo, para cumplir las buenas prácticas, que es intentar minimizar nuestro impacto en el ecosistema, intentando liberar las especies que no nos interesan, que son especies protegidas como las tortugas marinas, los tiburones y las mantas rayas, por ejemplo, y todo eso está vigilado con un observador a bordo, y ese código de buenas prácticas es la base fundamental de nuestro desarrollo de una certificación paralela en cuanto a la sostenibilidad medioambiental. Sigo con el control sanitario, que para que el producto que pescamos se mantenga en buenas condiciones necesita seguir el reglamento comunitario de sanidad. Y por último, el más importante es el cumplimiento de la legislación internacional en cuanto a seguridad en el trabajo, que es el convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo, por la cual todos los marineros que están a bordo tienen que conocer su contrato, tienen que saber las condiciones en las que están y tienen que tener el derecho fundamental a sus vacaciones, a su tiempo de reposo, etc. Eso es una diferencia fundamental que tenemos con nuestros competidores, principalmente los asiáticos, porque allí hay condiciones a bordo que son bastante penosas. Y conocemos que ha habido casos incluso de esclavitud y de maltratos, incluso de muertes, que se han escondido y que se han tirado al mar, y que con esto queremos marcar una diferencia clara en cuanto a lo que es la norma UNE garantiza al consumidor que tiene un producto que está hecho legalmente y con unas condiciones de sostenibilidad social y medioambiental que están al nivel que se exige y un poco más de lo que exige la propia Comunidad Europea. Pero en el mercado ahora hace falta que eso tenga un reflejo, ¿no? Y eso es un poco por lo que el Gobierno español nos ha premiado por esta iniciativa. Bueno, dentro de todas esas normas, además, lideráis un montón de iniciativas dentro del marco de la sostenibilidad. Cuéntanos sobre ellas. Estamos desarrollando proyectos de investigación con los científicos, ¿no?,
que nos están ayudando a encontrar soluciones a esos problemas. Es decir, ahora, por ejemplo, hemos encontrado que el atún, cuando entra en nuestros barcos, primero, antes de que entre en las bodegas, lo ponemos en una bandeja muy grande, y si hay algún tiburón, hemos generado una rampa por la cual el tiburón puede salir de vuelta al mar vivo, y así evitamos que entre a la cuba y se congele. Tenemos casos de los sistemas de concentración de peces que tenemos, son unos objetos que lanzamos al mar y que los atunes se congregan naturalmente porque encuentran un punto de encuentro en el mar, y entonces esos objetos los hacemos con material que no afecte al ecosistema a la máxima capacidad posible. Julio, además, dentro de la sostenibilidad, colaboráis con los científicos del Instituto Español de Oceanografía y el Centro ACTI. Cuéntanos. Toda la información que surge de los barcos sirven para precisamente evaluar cuánto se pesca y cuánto se puede pescar. Y en esas discusiones los científicos son la parte fundamental, que van a unas organizaciones regionales en las que se juntan todos los países. Por ejemplo, en el Atlántico tenemos 51 países que se reúnen en una mesa para evaluar cuánto atún se puede capturar. Las evaluaciones científicas son la base sobre la que luego los políticos deciden, y ahí la colaboración con la ciencia es fundamental para nuestra asistencia. Entiendo. Julio, el mar está cambiando, la pesca también. ¿Qué retos futuros crees que le esperan al sector? Pues primero, saber adaptarse a las nuevas condiciones de minimizar nuestro impacto en el ecosistema, que yo creo que estamos en el buen camino con estas iniciativas que estamos llevando. Y luego también el gran reto, yo creo que es que el propio consumidor sepa la diferencia que puede haber entre una lata de atún normal, que normalmente nadie sabe de dónde viene, ni cómo está hecha, ni quién la ha pescado, y la que nosotros ofrecemos, que es con una certificación AENOR APR, que lo llamamos atún de pesca responsable, ¿no? Y ahí en el mercado ahora mismo ya muchas latas que tienen esa certificación. Esta certificación APR es la primera en el mundo que tiene las condiciones sociales reconocidas y certificadas. Por lo tanto, estamos dando un paso por delante de todos los competidores, porque lógicamente para que ellos lleguen a esas condiciones sociales, como puedes imaginar, un barco asiático lo tiene bastante más difícil. Y ese es el gran reto que tenemos ahora, intentar que el consumidor nos ayude a mantener una pesca sostenible a largo plazo. Pues con ese mensaje nos quedamos. Julio Morón, director de PAGAC, muchísimas gracias por venir a Atando Cabos. Muchas gracias a vosotros. Protagonizó retos como la Copa América 2007 o la construcción del yate Fortuna. Además, uno de sus veleros, el Acalam, fue nominado para uno de los premios más prestigiosos del sector, el World Super Yachts Award. Íñigo Toledo, con el que estamos la mar de a gusto, es el director de Barracuda Yachts, y con él despedimos el programa. Antes de ello, recomendamos como cada semana visitar El Role, el podcast junto al que Nacho Gómez podréis conocer las últimas novedades de la náutica. Nos vemos la semana que viene. Bueno, cuéntanos un poco, porque eres arquitecto naval y director de una empresa de diseño de yates. ¿Cómo empezaste en el mundo de la náutica? Bueno, a mí los yates y los barcos de vela en concreto es una cosa que me fascinaba siempre desde pequeño. Y entonces, pues bueno, hay un momento en el que decides hacer de tu pasión tu profesión. En este caso un poco difícil, complicado, pero esa fue la decisión. Así que estuve estudiando en Inglaterra, en Southampton, ingeniería naval y diseño de yates, y luego ya pues arranqué con mi empresa aquí en Madrid, año 1989, hace bastante tiempo ya. Cuéntanos, Atando Cabos, ¿cuáles son las principales diferencias entre diseñar barcos a vela y barcos a motor? Bueno, un barco de vela es mucho más complicado, directamente. Hay muchas más cosas que tener en cuenta. Un barco de motor pues es una cosa que es una caja con unos motores, unas hélices, empujas y bueno, pues luego tiene que ser seco, tiene que ser agradable navegar, una serie de cosas, tiene que ser eficiente, pero un barco de vela pues es mucho más complicado. Es mucho más complicado porque las fuerzas de las velas, la estabilidad, los esfuerzos sobre la cubierta, todo el acastillaje que hay allí, todo es mucho más complejo, ciertamente, aparte además ser también un barco de motor. ¿Cuánto tiempo puede llevar a diseñar un barco de vela, por ejemplo? Varía mucho del tamaño, pero pon que un barco de 30 metros pues es una cosa que entra en la oficina y está 10 meses o 14 meses en la oficina trabajando, y luego hay un cierto solape con el astillero y hay una serie de trabajos que se estiran un poco más allá y realmente se asiste durante toda la construcción. O sea que hay un periodo inicial como de 6-8 meses y luego hay un solape con el astillero. Has protagonizado desafíos muy importantes como la Copa América 2007. Bueno, eso es un
Evento fascinante, fascinante porque es un sitio donde hay un grupo de gente completamente loca por el asunto y entonces pues es fascinante trabajar en ese entorno, ¿no? Es un entorno en el que hay una energía espectacular, en el que todo el mundo está absolutamente enfocado en el trabajo y en cada detalle absolutamente y realmente es, ¿cómo decir?, es obsesivo, ¿no? Y eso es muy bonito en términos de ingeniería y de diseño. Pero ¿cómo fue el trabajo que hicisteis allí? ¿Cómo lo viviste en primera persona? Yo era el coordinador de la oficina técnica, digamos, es decir, que teníamos un montón de especialistas, unos hacían casco, otros hacían estructuras, otros hacían velas, aparejo, quillas, etcétera, etcétera, y hay un momento en el que todo aquello hay que concretarlo en un barco que tiene que funcionar y que no tiene que haber una parte excepcional y unas cuantas malas, o todas muy buenas y una muy mala, porque todo se mide por la peor. Otro de los desafíos que protagonizaste fue el Yate Fortuna, el famoso Yate Fortuna. Cuéntanos sobre él. Yate Fortuna es, es el barco de su tamaño, 42 metros, más rápido del mundo. 70 nudos. 70 nudos. 70 nudos es una velocidad realmente exagerada, 130 kilómetros por hora, con 3 turbinas como de avión, en fin, 21.000 caballos. Una barbaridad, un control acústico excepcional, ultraligero en todo, ¿no? Un poco como la Copa América, es decir, no había una parte del barco que no estuviera ya realmente mirada y remirada, ¿no? Entonces, también con un problema de calendario muy comprimido. Y luego pues era un barco en fin, que los empresarios mallorquines cedían a Patrimonio Nacional para uso de la familia real, y entonces pues era en fin, tenía otros componentes allí también, todos bastante excepcionales. De ¿no? seguridad, imagino. De seguridad y en fin, que todos los involucrados eran muy especiales. Entiendo. ¿Y cuánto tardasteis, por ejemplo, en gestionar ese proyecto? Ese fueron 2 años y medio. 2 años. Que también es poco para un barco de ese tamaño. O sea, un barco de ese tamaño típicamente debería haber tardado un mínimo de 3 en cualquier astillero normal. Lo que pasa es que pues había prisa, había medios en realidad y pues se hizo en ese tiempo. Pero vamos, eso hay que decir que es como hacer un prototipo de un avión, forrarlo en formato barco y echarlo al agua y acertar. Así que bastante complicado en todo ese tiempo. Íñigo, no tengamos miedo de caer en tecnicismos. ¿Cómo se gestiona a la hora de diseñar un barco la arquitectura naval, el diseño exterior y a veces incluso también el diseño interior? Bueno, este es el puzzle que me interesa a mí, porque tú tienes que hacer una cosa que sea bonita, estética por fuera, pero que contenga lo que tiene que contener y además funcione. Entonces realmente nosotros empezamos por saber qué es lo que tiene que contener y por saber luego qué es lo que tenemos que envolver. Y luego vamos a envolverlo correctamente, pero bueno, ya cuando estamos haciendo los volúmenes interiores y lo que queremos, ya sabemos un poco la forma que le estamos dando fuera. Pero hay que empezar, nosotros empezamos de dentro a fuera. De dentro a fuera, y luego hay veces pues, que hay que volver un poco adentro y es un loop que va y va y va hasta que terminas de acertar, ¿no? Imagino que muchos clientes a veces os piden cosas que son imposibles. ¿Cómo gestionáis? Sí, a veces son imposibles, a veces son forzadas, entonces hay que decirles, sí, pero esto tiene un precio en mantenimiento, tiene un coste ya de origen, y entonces pues es un poco difícil decirles, pues es un poco absurdo esto, ¿no? Pero no nos queda otra que decirlo, ¿no? Hay veces que saben lo que quieren, hay veces que no lo saben, hay veces que te lo dicen como si supieran, pero no siempre lo saben. Íñigo, fuentes de energía alternativas, materiales sostenibles, ¿qué momento presente crees que está viviendo el sector y a qué retos futuros se presenta? Es un poco difícil el tema de las energías alternativas en los barcos, el hidrógeno está un poco por ver, el tema baterías tiene un poco de dudas, obviamente cuanto más eficaces son, pues mejor se van, en fin, mejores posibilidades tienen, pero está un poquito todavía verde, yo creo, un poco, ¿no? Es un poco como los coches. Los coches, pues, cuando han pasado de hacer 200 kilómetros a hacer 600, pues bueno, ya empiezan a ser interesantes, ¿no? Pero el barco todavía no está ahí. Íñigo, ¿nos puedes adelantar, atando cabos, algún reto que tengáis por hacer en Barracuda Yachts? ¿Algún reto? Pues, bueno, realmente... A ver, después de los 2 proyectos que has mencionado, como la Copa América, como el Fortuna, pues todos los retos son un poco más flojos después. Queda ya poco por hacer. Queda poco por hacer, sí. Pero bueno, nos gusta mucho hacer barcos de serie para gente que los disfruta por todos lados y trabajar en países diferentes. Y nos gusta mucho conseguir entendernos con gente tan diversa, porque unos son finlandeses y otros son chinos. Entonces, pues bueno, ahora estamos
Ahora estamos en ese desafío en concreto. Desafío internacional. Estamos en el desafío internacional de la psicología diversa, que ya es bastante... La tecnología no está siendo muy complicada y cuando hacemos muchos barcos de serie, que es un poco en lo que estamos ahora, no es muy sofisticada, pero sí es un poco como una fábrica de coches, que hay que hacer la cosa pues eficaz en su coste de construcción para que, en fin, a la gente le salga rentable, al estilo le salga rentable y a todo el mundo, ¿no? Y la cosa crezca. Pues seguiremos muy de cerca vuestro trabajo. Íñigo, muchísimas gracias por venir a Atando Cabos. Gracias a vosotros. Salón Náutico Internacional de Barcelona patrocina este espacio.